Bendiciones estudiantes, damos por comienzo la clase número 6, continuando en la lección número 11, por medio de la escuela Camino hacia la Gloria, en el segundo ítem, titulado La expiación provee la limpieza del pecado. Repito, continuamos hoy en la lección número 11, en el ítem número 2, titulado La expiación provee la limpieza del pecado. Y esto lo vemos en Levítico, capítulo 16, versículo 30 al 34. Repito, abra su Biblia en Levíticos, capítulo 16, versículo 30 al 34. Y dice: Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. El ofendido es propiciado por la expiación. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Y dice: A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Habrá también Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abra Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Y dice: Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Un precio correspondiente está pagado por el daño causado. Esto lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Repito, un precio correspondiente está pagado por el daño causado. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Y dice: El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Repito, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Siguiente ítem, C, titulado La reconciliación significa un cambio completo de relación. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 2, versículo 16. Repito, siguiente ítem, el C,
titulado La reconciliación, significa un cambio completo de relación. Efesios capítulo 2, versículo 16. Y dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Repito, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Abra también su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Y dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Abajo, un rescate. En hebreo se escribe Kofer, K-O-P-H-E-R, Kofer. Propiciación significa un cubrimiento. Un pecador tenía que pagar un rescate, dar completa satisfacción o restitución. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Repito, un pecador tenía que pagar un rescate, dar completa satisfacción o restitución. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Y dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. También vamos a ver el versículo 30 de este mismo capítulo, y dice: si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Repito el verso 30. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. La palabra griega lutreo, o soltar por un precio, está traducida redimir o redención. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Repito, la palabra griega lutreo o soltar por un precio está traducida en redimir o redención. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Y dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra compuesta apolustrosis significa remisión de pecados, es decir, que nuestros pecados están enviados lejos, somos separados de ellos. Y esto lo vemos en Levíticos, capítulo 16, versículo 20 al 22. Repito, la palabra compuesta apolustrosis significa remisión de pecados, es decir, que nuestros pecados están enviados lejos y que somos separados de ellos. Levíticos capítulo 16, versículo 20 al 22. Y dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Abra su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Capítulo 8 de Romanos, versículo 23. Capítulo 8 de Romanos, versículo 23. Y dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hablando de Cristo, por supuesto. Repito: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. También vamos a considerar el versículo 14 de este capítulo. Y dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Repito: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También vamos a ver el capítulo 4, versículo 30 de la epístola a los Efesios. Capítulo 4, versículo 30 de esta epístola a los Efesios. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Repito: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Abajo:
El Calvario está entre nosotros y nuestros pecados. La expiación, el rescate, la propiciación y la reconciliación se refieren a la redención, pero en aspectos o fases diferentes. Esto es para su conocimiento. Repito, el Calvario está entre nosotros y nuestros pecados. La expiación, el rescate, la propiciación y la reconciliación se refiere a la redención, pero en aspectos o fases diferentes. A la redención la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 23. La expiación la encontramos en Levíticos capítulo 16, del versículo 30 al 34. La reconciliación lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 16. La propiciación lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 25. El rescate lo encontramos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Y el propiciatorio lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 5. Repito, la redención la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 23. La expiación la encontramos en Levíticos capítulo 16, versículo 30 al 34. La reconciliación se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 16. La propiciación se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 25. El rescate se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Y el propiciatorio lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 5. Hay más cantidad de citas bíblicas para encontrar estos títulos, pero para su conocimiento, tenga estos para que usted estudie y sepa dónde se encuentran basados a la luz de las Escrituras. Terminamos aquí la lección número 11 y comenzamos la lección número 12, titulada La redención tipificada. Repito, terminamos la lección número 11 y comenzamos la lección número 12, titulada La redención tipificada. Vamos a estar viendo el tipo y figura de lo que es Cristo en el Cordero y en los machos cabríos. Comenzamos con el primer punto, titulado La Pascua. Como estudiante, léase Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 30. Vamos a estar considerando esos versículos para explicar lo que vamos a estar viendo a continuación. Léalo para entender de lo que vamos a estar hablando. La primera Pascua se celebró en el mes de Abib. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 13, versículo 4. Repito, la primera Pascua se celebró en el mes de Abib. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 13, versículo 4. Muy cortito el versículo y dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Repito, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Abib significa espiga verde, la de maíz, y habla de la primavera. Este mes fue llamado también Nisán. Repito, este mes fue también llamado Nisán por un dios de Babilonia. Este es el mes primero del año sagrado judaico. Más tarde,
Ellos imitaron a las naciones y lo hicieron al comienzo de otoño, año civil. A causa de los cambios de la luna, el día de la Pascua es cambiable. El cordero sacrificado tenía que ser sin mancha y de 1 año. Representaba al Mesías. No había ninguna mancha moral, intelectual ni física en Cristo. Él era perfecto en todo sentido, inocente y maduro. En el día 10º del mes, el cordero fue llevado y guardado bajo inspección por casi 4 días. Los 10 días son figura del periodo de la vida de Cristo cuando vivía en reclusión delante de su Padre. Y los 4 días hablan de su ministerio público en el cual él fue probado y hallado sin mancha. Cuando encontramos aquí que dice en reclusión delante de su Padre, nos habla cuando fue separado por voluntad de su Padre, cuando fue separado en el desierto por voluntad del Padre, hablando de Jesús. Y cuando dice él fue probado y hallado sin mancha, lo encontramos en los evangelios cuando él fue llevado, por ejemplo, a Pilatos, y lo hallaron sin ninguna culpa, sin ningún pecado. Dios vio un solo cordero, y el cordero era la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. La sangre del cordero fue una señal de seguridad. Ellos veían y tenían la seguridad de que en la sangre del cordero Dios aplacaba su ira. La sangre del cordero aplacaba la ira de Dios. Asado al fuego, el cordero asado al fuego, habla de la muerte expiatoria de Cristo. Acuérdese que estamos viendo la redención tipificada, empezando por la Pascua, tipo y figura de Cristo en la cruz. El cordero asado al fuego habla de la muerte expiatoria de Cristo. El pan sin levadura habla de su humanidad santa. Y las hierbas amargas hablan de la amargura del sufrimiento de Cristo en la cruz. Acuérdese que para entender esto tuvo que haber leído Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 30. Allí iba a entender de lo que estamos hablando. Comer cruda a la ofrenda, porque la Pascua, o sea, el cordero, era la ofrenda a Dios. Comer crudo, se comía todo, se tenía que comer todo el cordero sin desperdiciar, y lo que quedaba era quemado. Entonces, comer crudo de la ofrenda significaría que Jesús murió como mártir y no como nuestro sustituto. La ciencia cristiana lo comen crudo, hablando con significados. Ellos rehúsan aceptar su muerte expiatoria, a eso se refiere. La ofrenda hervida en agua significaría que el calor intenso sería modificado como si Cristo no sufriera el severo juicio de Dios. Habría menos valor de alimento que con la carne asada. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él, y también nos levantaremos con Él en la resurrección. Y esto lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Repito, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto,
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vemos en Levíticos 12 que dice: ninguna cosa dejaréis de Él. Y significa apropiarse de Cristo, no solamente de lo que a usted le gusta de Él, sino de Cristo entero, de toda su plenitud, cada día y cada circunstancia. Punto número 2, titulado La sanidad en Mara. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Repito, punto número 2, titulado La sanidad en Mara. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27. Y dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los aprobó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El árbol está representando a Cristo. El árbol fue echado en las aguas amargas, de este mundo. Quiere decir que Cristo fue echado en las aguas amargas de este mundo. Él endulzó la amargura del hombre a través de su muerte como sustituto. Como sustituto porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue hecho maldición por nosotros, para poder librarnos de la maldición. Esto último lo vemos en Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Abra su Biblia en Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. Y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La crucifixión fue indicada en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Repito, la crucifixión fue indicada o nombrada en el capítulo 21 de Deuteronomio, versículo 22 y 23, y dice: Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejará que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dios es el bondadoso sanador de todas las enfermedades del ser humano.
Pasamos al siguiente punto titulado La serpiente en una asta. Estamos considerando la lección número 12 titulada La redención tipificada. Todos estos puntos y lo que estamos viendo son tipo y figura de Cristo. Primero vimos la Pascua, después vimos la sanidad en Mara y ahora vamos a estar considerando la serpiente en una asta. Y esto lo encontramos en Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Abra su Biblia en Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Y dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La palabra hebrea traducida asta significa una señal, una bandera. Eso significa una cruz. Los hijos de Israel fueron mordidos por la serpiente porque murmuraron. Por eso fueron amargados, envenenados por el pecado. Cristo llegó a ser la serpiente de bronce para librarnos de la mordedura de la serpiente que mordía. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para algunas gentes, la cruz es solamente un ídolo. Abra su Biblia en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4. 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. La serpiente de bronce está representando a Cristo en la cruz. Pasamos al siguiente y último punto de esta lección número 12, titulado El macho cabrío. Léase Levíticos capítulo 16, completo. Repito, último punto de la lección número 12, titulado El macho cabrío. Léase como estudiante Levíticos capítulo 16. El macho cabrío está representando a Cristo. Se necesitaban 2 machos cabríos para quitar los pecados. El uno representaba a Cristo muriendo por nosotros, y el otro habla
de Cristo, echando en las profundidades del mar nuestros pecados. Cristo también es aquel hombre destinado para esto, que llevó el macho cabrío a Azazel al desierto. Ambos cabríos están señalados en Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Terminamos aquí la lección número 12 y comenzamos la lección número 13, titulada La justificación. Repito, terminamos la lección número 12 y empezamos la lección número 13, titulado La justificación. Como primer punto, vemos la definición. Justificación significa contar justo o recto, imputar justicia a nosotros. Abra Salmos 32, versículo 2. Repito, significa contar justo o recto, imputar justicia a nosotros. Abra su Biblia en el Salmo 32, versículo 2. Y dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Repito, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Segundo punto, Dios es justo y recto. Abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Repito, Dios es justo y recto. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Y dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Repito, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Abra también su Biblia en Isaías capítulo 45, versículo 21. Isaías capítulo 45, versículo 21. Y dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Tercer punto, el hombre no es justo ni recto. Abra su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20. Repito, el hombre no es justo ni recto. Abra su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 20. Y dice:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Repito, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Abra su Biblia en el Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3. Y dice: Jah, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Repito: Ja, si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Siguiente punto, número 4. Algunos hombres son llamados justos. Repito, algunos hombres son llamados justos. Abra su Biblia en Génesis, capítulo 6, versículo 9. Repito, Génesis capítulo 6, versículo 9. Y dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Repito, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Habrá también Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y 8. Y dice: Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Punto número 5. Titulado como una pregunta: ¿cómo puede el hombre ser contado justo? Y abajo vamos a poner 4 ítems. Repito, punto número 5, titulado ¿cómo puede el hombre ser contado justo? Y abajo vamos a poner 4 ítems. Primer ítem: no por esfuerzo propio. Abra su Biblia en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Repito, Isaías, capítulo 64, versículo 6. Y dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Repito, no por esfuerzo propio. Isaías 64:6. Y dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí está, no por esfuerzo propio, o sea, la justicia del hombre. Habrá también Job, capítulo 9, versículo 20. Abra su Biblia en Job, capítulo 9, versículo 20. Y dice: Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Repito, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto,
esto me haría inicuo. Ahí vemos, no por esfuerzo propio. Segundo ítem, no por ley. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 28. Repito, no por ley. Romanos capítulo 3, versículos 20 y 28. Y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Abra también su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículos 16, 19 y 21. Repito, abra su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículos 16, 19 y 21. Dice así el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Siguiente ítem. No por ritos religiosos. Romanos capítulo 4, versículos 10 y 11. Repito, no por ritos religiosos. Romanos capítulo 4, versículo 10 y 11. Y dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí hablando de Abraham, que su fe, fue contada por justicia aún antes de circuncidarse. Sabemos que la circuncisión fue la señal que Dios le dio a él y a toda su descendencia. Pero aquí nos habla de la fe. La fe que tuvo Abraham fue contada por justicia. No por ritos religiosos encontramos en estos dos versículos, sino por fe. Siguiente ítem. 4. Sino por redención. Dios es el justificador. Romanos 3, versículo 26. Repito, ítem número 4, titulado sino por redención. Venimos considerando no por esfuerzo propio, no por ley, no por ritos religiosos y ahora sino por redención. Dios es el justificador. Romanos capítulo 3, versículo 26. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Repito, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificados por gracia. Romanos 3, versículo 24.
Repito, justificados por gracia. Somos justificados por gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24, y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia significa regalo de Dios, es un regalo sin hacer nada. Nosotros solo tenemos que creer en Él. También abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Repito, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8. Abra su Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 8. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Repito, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Abajo, justificados por la sangre. Romanos capítulo 5, versículo 9. Repito, justificados por la sangre. Romanos capítulo 5, versículo 9. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Repito, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Habrá también su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Repito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por último, en este punto, en este ítem, abra Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Abajo, justificado por la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 7. Repito, justificados por la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 7. Y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Repito, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Habrá también su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Y dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Repito, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Abajo, justificados por la fe. Romanos 5, versículo 1. Repito, justificados por la fe. Abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1 y dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abra también su Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 28. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 28. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Repito el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Abajo. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Considerando, Abraham fue llamado el amigo de Dios. Y dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Repito, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Abajo, y por último, los santos viven por fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Repito, por último vamos a estar considerando los santos viven por fe. Y esto lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 17. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Abra Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y abra por último Hebreos capítulo 10, versículo 38. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La gracia es el último término judicial para nuestra justificación. Dios tenía que tratar justamente en armonía con su gobierno justo, para imponer silencio a su voz. La sangre es el precio de compra para nuestra justificación. La resurrección de Cristo fue el conducto de muerte a vida. Estos tres son la parte del lado de Dios. La fe es la condición, el eslabón que une
entre la sangre y el hombre. Las obras, son la parte o lado práctico de nuestra justificación, la certeza que somos justificados. Damos gracias a Dios por poder terminar la clase del día de hoy. Amén.